La transmisión desde la superficie del planeta llenaba la pantalla principal de mi terminal. La interfaz ejecutiva, clase Attaché, no era una tableta, sino más bien un bloque de hormigón repleto de potencia de procesamiento. Un dispositivo del tamaño de un maletín que servía como punto único de control para todos los sistemas cuantificables en Habitat Prime. Desde mi silla de mando, podía monitorear los signos vitales de los 112 miembros de la tripulación, rastrear cada vatio de energía consumida y dirigir cada kilobyte de datos. Mi título oficial era Director Ejecutivo de Activos Extraterrestres del Consorcio Interestelar, la entidad corporativa estatal dueña de esta estación y esta misión. Mi función real era sentarme aquí y asegurar que los números en este dispositivo favorecieran al consorcio. La voz del Dr. Alonso Fernández acompañaba el video, un barítono suave y seguro que sabía vender una narrativa. Fernández era el psicólogo conductual principal de la misión y el arquitecto de su premisa fundamental. En privado, lo consideraba el pecado original del proyecto. Toda su carrera se basaba en el modelo de resonancia empática, una teoría que sostenía que la empatía era una constante universal, una ley de la conciencia tan fundamental como la gravedad. Creía que, con el enfoque correcto, la humanidad podría forjar un vínculo con cualquier especie sensible, una conexión que trascendiera el lenguaje y la tecnología. En mi registro, la esperanza siempre se anotaba como un pasivo. En la pantalla, una de las integrantes del equipo de Fernández, la joven xenobotánica Valeria Soto, mostraba una respuesta controlada de aflicción. Sus hombros caídos, la cabeza inclinada. Frente a ella, una pantomima reproducía su postura con una precisión inquietante. Esos seres eran la razón por la que estábamos aquí, orbitando el planeta que habíamos designado como Shiloh. La pantomima medía poco más de 2 metros, una figura de material blanquecino y uniforme, como alabastro sin pulir. Su cabeza era un óvalo liso, sin boca ni nariz, solo 2 hendiduras circulares, rellenas de discos de material negro. No eran ojos, eran lentes biológicos. Valeria levantó la vista lentamente, los ojos vidriosos, los labios apretados en una línea delgada y temblorosa. El rostro vacío de la pantomima reaccionó. Una costura apareció de la nada, curvándose hasta formar una réplica perfecta de una boca fruncida. Los discos negros se dilataron, imitando pupilas expandidas. La replicación era impecable. Esto no es simple mimetismo. La voz de Fernández resonó con el calor de un profeta, cuyo milagro se manifestaba justo a tiempo. Esto es experiencia compartida. Están sintiendo con ella una verdadera resonancia. Los demás científicos en el centro de mando murmuraron su aprobación. Vi cabezas que asentían. En la pantalla secundaria de mi terminal, el tablero biométrico mostraba una cascada de luces verdes. Este sistema traducía los datos biométricos en tiempo real de cada tripulante a un código de colores simple sobre su estado operativo. Verde era óptimo, amarillo, advertencia, rojo, fallo crítico. Las palabras del Dr. Fernández eran un tranquilizante poderoso. Los niveles de cortisol en la estación bajaron al unísono. La Junta, el comité de 12 inversionistas y estrategas que dirigían el consorcio desde la Tierra, vería este informe y clasificaría la misión como un éxito rotundo. Fernández veía conexión. Yo veía un espejo perfecto. Y un espejo, por naturaleza, es un activo no productivo. Refleja, pero no crea. Te muestra lo que ya tienes. Durante 3 semanas, las pantomimas habían sido una esponja de datos asombrosamente eficiente, absorbiendo y replicando cada gesto, tono vocal y expresión emocional que les presentábamos. Pero no habían ofrecido nada original.
Ni tecnología nueva, ni lenguaje nuevo, ni conceptos nuevos. El proyecto producía terabytes de información redundante, un sobrecosto masivo en almacenamiento de datos para una ganancia neta de cero en conocimiento patentable. Apreté la mandíbula, un reflejo muscular familiar, para suprimir respuestas verbales improductivas. Registré la sensación con la misma frialdad con que habría monitoreado una luz ámbar en un panel de sistemas. La convicción de Fernández era un riesgo operativo conocido. Era el mismo tipo de creencia que había matado a 42 mineros bajo mi supervisión 20 años atrás en la luna Hiperión. Su líder de proyecto, un hombre carismático que confiaba más en su instinto que en los sensores sísmicos, los había empujado a batir un récord de producción. Yo había sido el gerente logístico junior que presentó el informe formal prediciendo el colapso. Lo tacharon de pesimismo. Vi los íconos de soporte vital de esos 42 hombres apagarse uno por uno en mi pantalla. Ese evento codificó toda mi filosofía de gestión. El idealismo es un arma de destrucción masiva. Solo los sistemas y los datos previenen pérdidas por desgaste. Fernández concluyó su presentación entre un murmullo de aplausos discretos. Sonreía, un hombre reivindicado. Había cumplido su promesa. Había encontrado un alma en el vacío. Bajé la vista al terminal. 112 luces verdes. Parámetros de la misión cumplidos. Partes interesadas satisfechas. El proyecto iba según lo planeado y, por el momento, por debajo del presupuesto. Pero el balance general se sentía incorrecto. Los números cuadraban, pero el activo se sentía hueco. El ciclo operacional del día llegó a su fin. En la pantalla principal, la transmisión desde Shiloh cambió a un barrido automatizado de sensores sobre la zona de aterrizaje, designada como La Calma. Mis ojos recorrieron el tablero biométrico, un mar de verde estable. Un sistema eficiente es un sistema silencioso. La puerta de mi centro de mando se abrió con un suave sonido de presión liberada. Emiliano Rojas entró. Era el jefe de seguridad, lo que significaba que era el principal activo de mitigación de riesgos contra amenazas físicas. Rojas tenía la forma de un búnker, ancho, contundente e inflexible, como si hubiera crecido bajo presión en lugar de nacer. «Director», dijo, su voz como grava arrastrada sobre concreto. «Emiliano, informe». «Sin incidentes. Los equipos científicos están seguros en el hábitat superficial. Los sensores perimetrales están limpios». Se paró frente a mi escritorio, las manos entrelazadas a la espalda. Una postura de manual sobre respeto subordinado. «Tengo reservas sobre los protocolos del Dr. Fernández. Permite demasiado contacto no estructurado a su equipo. La familiaridad introduce variables. Tus reservas quedan registradas», dije sin levantar la vista del terminal. «El Dr. Fernández está cumpliendo con el objetivo principal de la misión. La Junta está satisfecha con su progreso». «La Junta no está aquí», replicó Rojas. «El sentimentalismo es un pobre sustituto de la seguridad». Su lógica era sólida. Era un buen activo, confiable y predecible. Entonces hizo algo que no estaba en su perfil de datos. Cambió su peso y al pronunciar la siguiente frase, hizo un pequeño gesto de desdén con la mano derecha. Un movimiento rápido de los primeros 3 dedos. Era un movimiento insignificante, casi un signo de puntuación conversacional, pero no era suyo. Había visto ese gesto exacto cientos de veces. Pertenecía a Alonso Fernández. Rojas despreciaba a Fernández y todo lo que representaba. Mi propia mano detuvo su movimiento sobre la interfaz del terminal. Miré el rostro de Rojas. Parecía inconsciente de lo que su mano acababa de hacer. El movimiento era un fragmento de código que se había cargado en la máquina equivocada. Un error en el firmware humano. ¿Hay algo más, Emiliano? No, director. Asintió brevemente, giró y salió. Observé cómo la puerta se cerraba. Registré el evento en mi directorio privado. Rojas, inconsistencia conductual,
registrada a 18 horas, tiempo estación. Cruzar referencia con indicadores de estrés. Era un dato menor, probablemente un síntoma de proximidad prolongada, una ineficiencia de la dinámica social humana. Lo descarté y volví al sistema real, el hecho de código y conductos. Inicié la sincronización de datos del final del ciclo, compilando los biométricos archivados de las últimas 24 horas en un solo archivo para cargar en el delta del consorcio. El delta era nuestro enlace con la Tierra, un dispositivo de comunicaciones que doblaba el espacio-tiempo para enviar información más rápido que la luz, aunque aún con un retraso punitivo de 18 minutos por cada transmisión. La barra de progreso en mi terminal se llenó. El proceso era rutinario. Una simple agregación de datos registrados. Entonces apareció una alerta. Un pequeño icono ámbar. Anomalía en integridad de datos. Abrí el archivo de error. El sistema marcaba los registros biométricos de 2 miembros de la tripulación. Sujeto 1. Dr. Aarón Beltrán, el experto en ética principal de la misión, ubicado en su oficina en el módulo Beta. Sujeto 2. Una técnica junior de hidroponía llamada Tatiana Soto, actualmente en la superficie de Silo, a 100 kilómetros de distancia. La anomalía estaba en los datos de sus ciclos de sueño, del último periodo de descanso, sus ritmos circadianos, los patrones complejos y únicos de sueño profundo, sueño ligero y movimientos oculares rápidos. Se habían sincronizado. No solo habían adoptado un patrón similar, sino que estaban sincronizados con una desviación estadística del 0,01%. Una imposibilidad. 2 sistemas biológicos separados por el vacío y la distancia no podían alinear espontáneamente sus funciones autónomas más complejas con ese grado de precisión. Era un fantasma en la máquina, una corrupción en el flujo de datos. Mis dedos se movieron por la interfaz, recuperando los datos brutos de sus monitores biométricos individuales. La información era consistente. El error no estaba en la agregación final. Estaba en el código fuente de la realidad misma. Un nudo de ácido se formó en mi estómago. Un indicador familiar de una desviación de cronograma no planificada. Esto no era un problema de personal. Era una falla sistémica. La inteligencia artificial operativa central de la estación, CENTCOM, era responsable de toda la recopilación de datos. Esta sincronización fantasma era un error en su código. Tecleé la cadena de comandos, dirigiendo un diagnóstico de nivel 1 completo al núcleo de programación de CENTCOM. El texto apareció en mi pantalla. Iniciar protocolo de integridad del sistema. Buscar corrupción de datos en todos los canales de registro biométrico. Reportar origen. Dejar que el sistema encontrara el error. Era el único camino a seguir. No se corrigen las peculiaridades de un hombre. Se depura la máquina que las mide. El diagnóstico se completó 3 horas después. Mis ojos no se habían apartado del terminal, monitoreando el flujo de energía, los ciclos de filtración atmosférica, aprobando solicitudes de recursos. El ritmo silencioso de la estación era una constante a la que podía aferrarme mientras se ejecutaba la subrutina. La alerta sonó con un tono único. Los resultados poblaron la pantalla. Diagnóstico completo, sistemas óptimos. No se detectó corrupción de datos. La voz sintetizada de CENTCOM, el sistema operativo de la estación, resonó medio segundo después a través del altavoz. Sistemas óptimos, no se detectó corrupción de datos. Ejecuté el diagnóstico nuevamente. Un ejercicio inútil. CENTCOM no cometía errores de esa magnitud. Simplemente ejecutaba su función. El segundo resultado fue idéntico. Los datos eran válidos. El sistema que gobernaba cada circuito y sensor en Habitat Prime me decía que 2 seres humanos separados habían logrado una sincronicidad biológica que violaba principios fundamentales de la ciencia.
El problema no estaba en la máquina. Esto ya no era un problema de mantenimiento. Era una variable no gestionada. Una sirena sonó. Una alarma aguda e insistente. Una alerta ámbar parpadeó en la pantalla del terminal. Violación de proximidad. Sector 7G, superficie de Shiloh. Derivé la transmisión principal al casco de Tatiana Soto, la técnica de hidroponía, cuyos datos formaban parte de la anomalía. La imagen en la pantalla principal era un revoltijo de movimiento. El suelo rojizo de Shiloh balanceándose violentamente. Su respiración era un staccato irregular sobre la comunicación. «Estabiliza la transmisión», ordené. La imagen se estabilizó, enfocándose. El equipo científico estaba reunido cerca de un equipo, un trineo de carga automatizado estándar utilizado para transportar muestras geológicas. Era una plataforma flotante guiada por repulsores de baja potencia. Uno de sus propulsores direccionales emitía chispas erráticamente. A 50 metros, Tatiana estaba de rodillas, las manos cubriendo su casco como si pudiera bloquear la vista. Entre ella y el trineo estaba la causa de la alarma. Una de las pantomimas estaba en el suelo. El trineo claramente había fallado, desviándose de su curso y golpeándola. Su brazo izquierdo, seccionado limpiamente en el hombro, yacía en el suelo. El resto de su cuerpo estaba congelado en una postura a medio caer, un cuadro fijo de un accidente en progreso. Mientras observaba, el brazo seccionado comenzó a moverse. Sus dedos, inertes en el polvo, comenzaron a golpear un ritmo lento y constante. Crucé referencias con el registro de video. Era el mismo ritmo que Tatiana había estado golpeando contra su pierna 5 minutos antes, mientras esperaba que se completara un análisis de suelo. El brazo era un dispositivo periférico atrapado en un bucle de comandos. «Informe de situación», dije, mi voz cortando el canal abierto. Su sollozo ahogado fue la única respuesta. La voz del doctor Fernández siguió, delgada y tensa. «Director, es su brazo. No está sangrando». En la pantalla, el cuerpo de la pantomima comenzó a cambiar. Era un proceso controlado y sistemático. La costura que había formado su boca se suavizó y desapareció. Los 2 discos negros de sus ojos se nublaron, adoptando el mismo blanco opaco del resto de su cabeza. En el lapso de 10 segundos, cada característica que había imitado fue borrada, dejando solo un óvalo liso y sin rasgos. Era un restablecimiento de fábrica. Luego comenzó a desplomarse. No cayó como un cuerpo, sino que se hundió como una escultura hecha de cera caliente. Las líneas rígidas de sus extremidades se suavizaron, plegándose sobre sí mismas. El sonido que llegó a través del micrófono de Tatiana no era el desgarro de carne ni el crujido de huesos. Era un susurro agudo, como arena fluyendo dentro de una vasija de cerámica. Toda la forma se asentó en un montón amorfo e informe en el suelo. El equipo científico permaneció en silencio. El único sonido era la respiración de Tatiana y el crepitar del trineo dañado. Abrí un nuevo informe de incidentes. Designación: evento de degradación de activo. Hora: 19:42, estándar de estación. Unidad de activo: Pantomima 2. Causa: falla estructural catastrófica debido a impacto de trineo de carga modelo 4B con mal funcionamiento. Resultado: pérdida total del activo. El sumidero biomimético ya no era un misterio. Los 2 sujetos, Beltrán y Soto, no eran la fuente de la anomalía. Eran los receptores. Las pantomimas eran los transmisores. Todo este tiempo habíamos estado registrando los signos vitales de los operadores, no de los títeres. El nudo de ácido en mi estómago se disolvió, reemplazado por una claridad aguda. La frustración de un gerente que había estado mirando el problema equivocado. La búsqueda de Fernández de un alma
era un desperdicio de recursos. Nuestros socios no eran una especie por entender, eran una tecnología por revertir. Y uno de ellos acababa de mostrarnos su protocolo de apagado. El polvo se asentó en Shiloh. El equipo en la superficie se movía con pasos cuidadosos y vacilantes, como personas ante la escena de un accidente fatal. Mi pantalla mostraba a Tatiana Soto siendo llevada por otro científico, su cuerpo temblando. La voz del doctor Fernández volvió al canal, ya no tensa, sino fortalecida por una nueva capa de justificación intelectual. Estaba reconstruyendo su marco conceptual alrededor del nuevo dato inconveniente. Director, debemos darles espacio, dijo Fernández. Acabamos de presenciar algo profundo. No una muerte, sino una transformación, un desprendimiento de forma. Tratar esto como un simple fallo mecánico sería una interpretación catastrófica. El exobiólogo de la misión es el doctor Simón Cruz, declaré, cambiando al canal privado de Cruz. Doctor Cruz, ¿cuál es su evaluación del material residual? La voz de Cruz fue un cambio bienvenido, seca y precisa. Director, por observación visual, parece ser una forma de silicato fibroso desecado, quebradizo, calcáreo. No veo evidencia de descomposición celular, ni actividad enzimática, ni necrosis. Está limpio. No puedo ofrecer más sin una muestra. Entonces toma una, dije. Una pausa. Luego Fernández intervino. Eso viola el protocolo de primer contacto, sección 4. No podemos interferir con sus derechos mortuorios. No hay datos que respalden la conclusión de un derecho. Doctor Fernández, dije mientras mis dedos documentaban el intercambio en el terminal. Solo hay datos que respaldan un cambio de estado de funcional a inerte. El doctor Cruz necesita una muestra para su análisis. Esa es su función. Profanar sus restos. La voz de Fernández se elevó. Es un acto de agresión. Nos retrasará meses, quizás envenene permanentemente esta frágil confianza que hemos construido. El ácido regresó a mi estómago, síntoma de un cuello de botella en el flujo de trabajo. Fernández ya no era un científico. Era una parte interesada, no conforme, protegiendo un activo inexistente. Doctor Cruz, dije, ignorando a Fernández, ¿cuál es su opinión profesional sobre la probabilidad de que el residuo proporcione una imagen completa del estado operativo del activo? Otra pausa. Esta más breve. Cruz era un hombre que respetaba los datos, no el sentimentalismo. Improbable, director. El proceso de degradación parece total. Las estructuras complejas han desaparecido. Sería como intentar entender un procesador analizando un montón de arena. Para entender cómo funciona, necesitaría una muestra de una unidad funcional. Ese era el camino crítico a seguir, la variable que necesitaba cuantificar. Negativo. La voz de Fernández fue casi un grito. Absolutamente no. No autorizaré un procedimiento invasivo en un ser vivo y sensible. Es antiético. Es monstruoso. Presentaré una objeción formal ante la Junta. Tu objeción queda registrada, doctor, dije. El dolor sordo en mi sien comenzó a ceder, reemplazado por la sensación limpia de una decisión que se solidificaba. Abrí la carta de la misión en el terminal. Encontré mis códigos de autorización y tecleé una nueva directiva. Reclasificación de parámetros de misión efectiva inmediatamente. Objetivo principal, cambiado de compromiso diplomático a evaluación tecnológica. Los protocolos que rigen la interacción con activos ahora son reemplazados por la directiva 7B, análisis de amenazas y recopilación de inteligencia. Doctor Fernández, dije, mi voz sin dejar espacio para el debate. Sus protocolos de primer contacto quedan suspendidos. Su autoridad sobre las operaciones superficiales es revocada y ha sido transferida a Emiliano Rojas. Las pantomimas ya no serán consideradas una entidad diplomática, son una tecnología de vigilancia potencial de origen y capacidad desconocidos.
Un silencio muerto cayó sobre las comunicaciones. Fernández probablemente estaba sin palabras, toda su realidad invertida por una sola cadena de comandos. Volví mi atención a Cruz. Doctor, tiene su autorización. Necesitará una muestra limpia. El dispositivo que lleva, la sonda somática, tiene dos modos: el escaneo de resonancia pasiva y el muestreador de tejido invasivo. Sí, director. La voz de Cruz era tranquila, despojada de emoción. Era un buen científico. Seguía los datos. Se acercará a la próxima pantomima que encuentre, ordené. Interactuará con ella y, cuando su atención esté fija, cambiará la sonda a modo invasivo y extraerá una muestra del núcleo. Me recosté en mi silla, mi mano descansando sobre el metal frío del terminal. La decisión estaba tomada, los costos registrados. Habíamos pasado semanas intentando hablarle a un espejo. Era hora de descubrir quién estaba al otro lado del cristal. El silencio en el canal de comunicaciones era un vacío, una breve suspensión del flujo operativo. En la pantalla principal de mi terminal, el Dr. Cruz permaneció inmóvil por un momento, la sonda somática sostenida con soltura en su mano. Era un sistema, esperando confirmación final antes de ejecutar un comando de alto riesgo. La voz de Fernández rompió el silencio, ya no gritando, sino baja y suplicante, dirigida por completo a Cruz. Simón, no pienses en lo que estás haciendo. Este es el momento por el que la historia nos juzgará. Es la diferencia entre ser exploradores y ser conquistadores. En mi tablero biométrico, el icono de Fernández brillaba en rojo sólido, un estado de falla. Sus niveles de cortisol estaban fuera de los gráficos. Ya no era un líder de misión, era un activo comprometido, interrumpiendo activamente un procedimiento crítico. En la pantalla, Fernández se interpuso directamente en el camino de Cruz, colocándose entre el científico y la pantomima más cercana. El constructo alienígena, parado a unos metros, imitó la postura protectora de Fernández. Asumió la misma postura defensiva, una burla de desafío esculpida en carne alienígena. Era una pieza de mimetismo hermosa e irritantemente carente de significado. Emiliano, dije, mi voz cortando limpiamente el canal. Director, respondió la voz de Rojas al instante. Asegúrate de que el Dr. Cruz tenga un camino despejado hacia el activo. El doctor está interfiriendo con una orden directa. Haz cumplir. No hubo vacilación. Rojas y su único oficial de seguridad avanzaron. Fernández levantó las manos. No puedes hacer esto, Emiliano. Por mi autoridad como psicólogo principal, Rojas no se involucró verbalmente. Simplemente tomó a Fernández del brazo. Sus pasos eran mesurados y silenciosos, como alguien entrenado para eliminar amenazas sin levantar alarmas. Era el equivalente físico de revocar los permisos de un usuario. El oficial de seguridad tomó el otro brazo de Fernández y juntos lo escoltaron al perímetro de la zona de trabajo. Fernández no resistió, solo se desplomó. Un hombre cuyo sistema de creencias completo había sido desautorizado. Con el obstáculo eliminado, Cruz miró hacia su objetivo. La pantomima aún mantenía su postura defensiva, un fantasma de la protesta ahora ausente de Fernández. Cruz respiró hondo. Su propio icono en mi tablero era amarillo pero estable, un sistema bajo tensión, pero funcionando dentro de parámetros aceptables. Se acercó a la pantomima. Ella lo observó, su cabeza lisa, siguiendo su movimiento. No retrocedió. Cruz levantó la sonda somática, una vara plateada que brillaba bajo la luz alienígena. Activando escaneo pasivo ahora, informó Cruz. Una luz azul parpadeó en la punta de la sonda. La sostuvo a unos centímetros del torso de la pantomima. La criatura permaneció inmóvil, una estatua siendo evaluada. Ahora cambio a modo invasivo, dijo Cruz. Un panel en el costado de la sonda se deslizó con un clic. De la punta, una aguja delgada como un cabello y que capturaba la luz se extendió menos de 1 centímetro.
La mano de Cruz estaba firme. Presionó la aguja contra la piel lisa y blanquecina de la pantomima. No hubo reacción, ni retroceso, ni sonido, ni cambio en la postura. La aguja se hundió en el material con una leve resistencia, como clavar un alfiler en arcilla densa. Cruz la mantuvo allí durante 3 segundos. Una pequeña luz en la sonda parpadeó en verde. La retiró. La diminuta marca de la punción en la superficie de la pantomima permaneció un momento, un círculo perfecto, antes de suavizarse lentamente y desaparecer, dejando la piel nuevamente impecable. La criatura no había sentido nada. Un paquete de datos llegó a mi terminal, una transmisión directa de la sonda. El análisis fue instantáneo. Observé las líneas de código desfilar por mi pantalla. No era una secuencia genética, ni un desglose de aminoácidos o estructuras celulares. Era un análisis de lista de materiales. Cadena de polímeros complejos, base no orgánica de silicio-carbono, elementos traza, tungsteno, platino. No se detectó ARN, ADN. No se detectó estructura celular. No se detectaron marcadores biológicos. La prueba era absoluta, innegable. Levanté la vista del terminal hacia la pantalla principal. La pantomima permanecía impasible. Bajó lentamente los brazos, imitando a Cruz, que acababa de bajar la sonda. Era una máquina impecable, hermosa y avanzada. Una herramienta. Las implicaciones inundaron mi mente. Una cascada de nuevas variables estratégicas. Esto no era un primer contacto. Nunca lo había sido. Esto era espionaje industrial a una escala que no podíamos comprender. Habíamos invitado voluntariamente drones de vigilancia de un competidor a nuestras operaciones más sensibles. El enojo que sentí no era el de un hombre traicionado, sino el de un gerente al que habían tomado por tonto. Todo el proyecto se basaba en una tergiversación material. Una mentira tan profunda que había remodelado la comprensión de nuestra especie sobre el universo y la verdadera inteligencia. Los que habían construido estos títeres seguían allá arriba. Los datos de la sonda somática eran una espada que cortaba la arteria principal de la misión. Todas las suposiciones previas eran ahora pasivos. Cada informe presentado, cada análisis ofrecido por Fernández era ahora un ejercicio de ficción. Comencé a escribir, redactando el mensaje para la Junta. El lenguaje debía ser preciso, despojado de emoción, fundamentado en la lógica inexpugnable de la evaluación de riesgos. A la Junta Directiva del CEIS, soy Orson Hayes, director ejecutivo de Activos Extraterrestres, Habitat Prime. Asunto: reclasificación urgente de misión, proyecto Pantomima. Resumen: las evaluaciones previas de la entidad XYOS ahora son nulas. Nuevos datos confirman que el activo es una plataforma de vigilancia no biológica, no tripulada. Se confirma la presencia de una inteligencia controladora hostil. El estado de la misión ahora es rojo. El primer contacto es un fracaso. Estamos comprometidos. Adjunté el registro de análisis de la sonda y el video del evento de degradación del activo. Luego comencé a esbozar el cambio operativo requerido. Retirada de todos los equipos superficiales. Cuarentena total de todos los materiales traídos de Chilo. Postura defensiva para Habitat Prime. La puerta sonó. Miré hacia arriba. Era el Dr. Beltrán, el experto en ética. Su rostro, usualmente dispuesto en una leve desaprobación académica, ahora estaba pálido como la tiza. Llevaba una tableta de datos apretada contra el pecho, como un escudo. Director, comenzó. He revisado los datos preliminares de la sonda del Dr. Cruz. Las implicaciones son que hemos estado operando bajo una premisa defectuosa. La nueva premisa es que estamos bajo observación por una entidad tecnológica desconocida, con capacidades y motivos desconocidos. Dije sin pausar mi escritura.
pero su estatus ontológico, ¿qué es con lo que hemos estado interactuando? Dio un paso adelante, los nudillos blancos donde agarraba la tableta. ¿Son esclavos o simplemente extensiones de un solo ser, como una mano lo es para un cuerpo? El marco ético para este escenario no existe. Cualquier acción que tomemos ahora no tiene precedentes. Era un sistema atrapado en un bucle recursivo. El hombre contratado para prevenir catástrofes morales ahora generaba un ataque de denegación, de servicio a la acción decisiva. Doctor Beltrán, su función es evaluar el riesgo ético. El riesgo principal ha cambiado de contaminación cultural a infiltración tecnológica. Le sugiero que enfoque su análisis en eso. Mientras él permanecía allí luchando con la ética fantasma de una máquina, lo vi de nuevo. Un tic sutil. Levantó su mano libre para ajustarse los anteojos, un gesto común en él. Pero luego su pulgar e índice pellizcaron el puente de su nariz. Sus ojos se cerraron por un largo segundo. Era una expresión de puro agotamiento visceral, y era una copia perfecta de un gesto que había visto hacer a Emiliano Rojas en momentos privados de estrés, cuando creía que nadie lo observaba. Los dos hombres no podían ser más diferentes, el soldado y el académico. Sin embargo, ahí estaba. Otro fragmento de código ejecutándose en el hardware equivocado. Mi diagnóstico en CENTCOM había confirmado que el sistema estaba limpio. Los datos no estaban corruptos. Los datos reflejaban un evento real, un contagio, no de la carne, sino del yo. Terminé el informe. Lo leí 2 veces, eliminando un solo adjetivo, engañoso, por implicar un juicio emocional. Los hechos eran suficientes. Presioné enviar. Un pequeño icono apareció en la pantalla del terminal. Un temporizador contando regresivamente desde 18 minutos. El tiempo que tardarían mis palabras en cruzar el vacío y llegar a la Tierra. Luego, otros 18 minutos, para que su respuesta hiciera el viaje de regreso. Durante los próximos 36 minutos, estaba funcionalmente solo. La única autoridad en un teatro de operaciones cuya verdadera naturaleza apenas comenzaba a comprender. Me puse de pie, la silla crujiendo bajo mi peso. Doctor Beltrán, dije, mi voz más dura ahora, reúna a todos los jefes de departamento en la sala de informes en 15 minutos. Sus ojos se abrieron ligeramente. ¿A todos ellos? ¿Qué debo decirles que es el tema? Tomé el terminal. Dígales que el proyecto ha experimentado una expansión de alcance y que ahora estamos recalculando el costo. La sala de informes era un espacio funcional, dominado por una gran mesa compuesta. Sus paredes eran del mismo hormigón texturizado, sin pintar, que el resto de Habitat Prime. Los jefes de departamento entraron con mandíbulas apretadas y miradas nerviosas, como personas esperando ser culpadas por algo que no entendían. El doctor Fernández estaba allí, la vida drenada de su rostro, como un profeta obligado a arrodillarse ante una profecía fallida. Emiliano Rojas permaneció junto a la puerta, una presencia sólida e inmutable. Simón Cruz, el biólogo, parecía exhausto pero concentrado. El doctor Beltrán se movía inquieto cerca de su silla, revolviendo tabletas de datos. Acoplé mi terminal a la cabecera de la mesa, su pantalla principal proyectándose en la pared detrás de mí. La imagen que elegí fue el análisis de materiales de la sonda somática. Una lista simple y cruda de componentes no biológicos. A partir de las 21 horas, tiempo-estación, comencé, mi voz clara y amplificada por la acústica de la sala. El proyecto Pantomima ha terminado. La directiva operativa ha sido reclasificada. Nuestra misión previa de contacto diplomático es ahora una misión de evaluación de amenazas y contención. Un murmullo bajo recorrió la sala. Lo dejé ondular y morir. Los seres que hemos designado como pantomimas no son organismos vivos. Continué, señalando la pantalla. Son constructos no biológicos sofisticados.
En esencia, son drones operados remotamente. No conocemos sus capacidades completas, su alcance o la naturaleza de la inteligencia que los controla desde la órbita. Por lo tanto, operaremos bajo el supuesto de que esta inteligencia es hostil. Detallé los nuevos protocolos. Retiro completo de todo el personal y equipo de superficie efectivo inmediato. Establecimiento de una cuarentena total en el hangar de lanzamiento y laboratorios relacionados. Diagnóstico en toda la estación de todos los sistemas de comunicación para buscar señales no autorizadas. Nuestra postura ahora es defensiva, concluí. Todo contacto con los constructos cesará. Observaremos, analizaremos y nos prepararemos. Fernández, que había estado mirando fijamente la mesa, finalmente alzó la vista. Su voz era frágil. No puedes saber que son hostiles, Orson. No nos han hecho daño. Han llevado a cabo una campaña sistemática de engaño desde el momento en que llegamos. Eso es un acto hostil. Han tergiversado su naturaleza para obtener acceso a nuestro personal y procedimientos. Eso es espionaje. O quizás es su forma de comunicarse. La voz de Fernández recuperó un ápice de su antiguo fervor. Quizás así es como tienden un puente, mostrándonos primero un reflejo de nosotros mismos, un terreno común sobre el cual construir. Mientras hablaba, entrelazó las manos sobre la mesa, los dedos apretados, en un gesto de desesperada sinceridad. Al otro lado de la mesa, Tatiana Soto, la joven técnica de hidroponía que había presenciado la degradación del activo, imitó inconscientemente el mismo gesto. Sus manos formaron el mismo nudo tenso frente a ella. No miraba a Fernández. Su mirada estaba distante, perdida. Mis ojos saltaron entre ellos otro punto de datos. El contagio ya no solo existía en los registros biométricos. Era visible aquí, en esta sala, un virus conductual transmitido por línea de visión. El tiempo para debates filosóficos ha terminado, doctor Fernández, dije, cortándolo. Esto ahora es una operación de seguridad. De pronto, Emiliano Rojas habló desde la puerta. Director, creo que Fernández podría tener razón. Todas las cabezas en la sala giraron hacia él. Mi propio enfoque se estrechó. Era una declaración tan contraria al perfil establecido de Rojas que se registró como un error del sistema. Rojas, el pragmático por excelencia, apoyando a Fernández, el idealista por excelencia. Rojas se acercó. No conocemos sus motivos. Tratarlos como hostiles podría provocar una respuesta para la que no estamos preparados. Tal vez una postura cautelosa y no agresiva sea la mejor seguridad. Sus palabras eran el argumento de Fernández, pero la voz era de Rojas. Mientras hablaba, sus hombros tenían una leve caída, una postura de incertidumbre académica que pertenecía al doctor Beltrán. El hombre era un collage de los manierismos de los demás, un síntoma andante de la infección. La tripulación no solo se reflejaba entre sí, se estaban convirtiendo unos en otros. Una homogeneización, un aplanamiento del paisaje psicológico, y los estaba volviendo inútiles. Antes de que pudiera responder, una alerta parpadeó en mi terminal, sobrescribiendo las pantallas de personal. La señal era un estandarte rojo. Prioridad 1, masa no identificada, detectada, órbita alta sin transpondedor. Un escalofrío de tensión recorrió la sala. Todos los ojos se clavaron en mí. Fuente, ordené, activando ya el conjunto de sensores de largo alcance a máxima potencia. Sin fuente conocida, director, dijo Rojas. El hombre de seguridad en él reafirmando el control. No estaba allí en el último barrido. Deriva telemetría óptica a la pantalla principal. Ordené. Magnificación al máximo. El análisis de materiales en la pared desapareció, reemplazado por el negro del espacio, salpicado por los puntos afilados de estrellas distantes. El software de selección de objetivos de CENTCOM adquirió el objeto, y la vista se amplió,
la imagen aclarándose a medida que múltiples entradas de sensores convergían. No era una nave, al menos no en el sentido convencional. Era una masa oscura y asimétrica, de kilómetros de largo, como un trozo de coral muerto escalado al tamaño de una manzana urbana. Su superficie era un caótico mosaico de placas opacas y amoratadas, crecimientos cristalinos y lo que parecía hueso fibroso marcado. No había luces, ni puertos de armas visibles, ni ventanas. Era una cosa muerta que se movía, un cadáver flotando en la oscuridad. Esta era la fuente, el titiritero. Mientras observábamos, hipnotizados, un pequeño fragmento se desprendió de ella. Una mota de oscuridad separándose de la sombra mayor. Era pequeña, no más grande que un trineo de carga. Comenzó a moverse, su trayectoria un lento arco. No estaba dirigida hacia nosotros. Rastreé su vector en el terminal, mis propios sistemas cruzando su trayectoria proyectada con los esquemas de la estación. La línea de su viaje era clara, directa e inequívoca. Su objetivo, dije. Las palabras helándose en mi garganta, es el relevo delta. Nuestra conexión con la Tierra. La única boya flotando a 1000 kilómetros que nos permitía hablar con casa. El doctor Beltrán, el experto en ética, miraba la pantalla. Su rostro lívido. Parecía pequeño, perdido. Habló en un voz apenas audible, un fantasma de pensamiento convertido en sonido. Nunca estuvieron interesados en nosotros, susurró. Solo en lo que éramos, en lo que podíamos hacer, en cómo reaccionaríamos. Sacudió la cabeza lentamente. No son exploradores, son cazadores. Terminaron la inspección y ahora están cortando nuestro enlace con el propietario antes de mudarse. Miró alrededor, a las caras silenciosas de la tripulación. Vinieron a quedarse con todo. Solo somos los inquilinos anteriores. Ellos son los herederos. El nombre quedó suspendido en el aire. Un pedazo de poesía improvisada y temerosa. Era una designación inútil y sentimental. Yo registraría la entidad como Alfa Hostil, pero sabía que la tripulación los llamaría los herederos. Era un nombre que encajaba con el frío terror expandiéndose en la sala. La sonda en la pantalla continuó su arco. No lanzaban amenazas, ni disparaban armas. Realizaban una amputación táctica, aislando la extremidad antes de que el sistema se diera cuenta del ataque. Habían terminado de recolectar sus datos. CENTCOM, dije, mi voz cortando el silencio atónito. Proyecta soluciones de intercepción para el objeto entrante. Usa cualquier activo disponible. La voz barítona de la IA de la estación respondió al instante. Calculando. Ningún activo basado en la estación puede interceptar el objetivo antes del impacto. La velocidad del objeto es demasiado alta. El relevo delta está fuera del alcance efectivo de nuestros sistemas de defensa puntual. Futilidad. Un hecho frío y calculado. Miré la pantalla principal. La sonda era un punto oscuro volviéndose cada vez más grande contra el campo estelar. Tiempo hasta el impacto. 4 minutos, 27 segundos. Alrededor de la mesa, la disciplina de mi equipo de mando se descomponía en sus partes constituyentes. El doctor Fernández movía la cabeza lentamente, murmurando. Un malentendido. Debe ser un malentendido. Su negación era un sistema, intentando reiniciarse desde un error fatal. Tatiana Soto, la técnica de hidroponía, dejó escapar un sonido ahogado. Se llevó una mano a la boca, los dedos extendidos en un gesto de puro shock. Un momento después, el doctor Cruz, 2 asientos más allá, imitó el gesto exacto, su propia mano levantándose para cubrir su boca. No se miraban entre ellos, solo eran nodos en un circuito compartiendo la misma oleada de pánico. ¿No podemos dispararle a la nave principal?, preguntó un ingeniero junior. Obligarlos a retroceder. Negativo, dijo Rojas, su entrenamiento en seguridad superando momentáneamente el contagio conductual.
No conocemos sus capacidades defensivas. Un ataque no provocado contra una fuerza superior es un error estratégico terminal. Pero al terminar, su mano libre comenzó a tamborilear un ritmo frenético e irregular en su muslo. Un tic nervioso que pertenecía al ingeniero que acababa de hablar. La sala se había convertido en un relevo de reflejos, un miedo copiado, amplificado, transmitido. Mi propia mandíbula era un bloque de hielo. Liberé conscientemente los músculos. La eficiencia operativa debía mantenerse, empezando por la mía. Volví mi atención a la pantalla. El relevo delta era visible ahora. Una estructura esbelta de vigas cruzadas, de plata y oro. Una frágil pieza de ingenio humano colgando en el vacío. La sonda redujo la distancia con una velocidad silenciosa e implacable. No hubo destello, ni gran explosión. La sonda simplemente se fusionó con el relevo. Por una fracción de segundo, la estructura pareció deformarse alrededor del punto de impacto, como metal volviéndose líquido. Luego, se desintegró. No en una explosión ardiente, sino en una nube silenciosa y expansiva de polvo brillante y fragmentos que giraban. La transmisión de la cámara se mantuvo un segundo más en la ruina de nuestra única conexión con casa. Luego, la pantalla se apagó. Un único mensaje crudo apareció en su lugar, escrito en la fuente predeterminada del sistema operativo del consorcio. Señal perdida. El silencio en la sala de informes era absoluto. La tripulación me miró, bocas entreabiertas, ojos vidriosos. Una sala llena de signos de interrogación con forma de personas. Eran activos rotos, esperando una nueva directiva. Yo la proporcionaría. Doctor Beltrán, vaya a la enfermería y prepare protocolos de sedación. Cualquier miembro de la tripulación, sin importar rango, que no pueda mantener la compostura operativa, será sedado y confinado a sus cuartos. Esto es un asunto de seguridad de la misión. Me volví hacia Rojas. Emiliano, toma a tu equipo e inicia un bloqueo total de la estación. Nadie se mueve entre módulos sin mi autorización directa. Recupera el último transbordador de superficie. Estamos sellando la caja. Mis ojos recorrieron al resto. El resto de ustedes regresen a sus puestos. Ejecuten diagnósticos completos en sus sistemas. Quiero un inventario exhaustivo de nuestras reservas de energía, agua, suministros nutricionales y cada ronda de munición en esta estación. Ya no somos una misión científica. Somos una guarnición bajo asedio. Actúen en consecuencia. La estación cayó en silencio por etapas. Primero llegó el traqueteo de los cerrojos magnéticos, activándose en las puertas de los mamparos. Una serie de golpes secos, resonando por los largos corredores, mientras el equipo de seguridad de Rojas sellaba la estación módulo por módulo. Luego, el zumbido bajo de los sistemas no esenciales se apagó a medida que redirigía la energía para priorizar el soporte vital y los sistemas defensivos. Finalmente cesó el ruido humano. Mi mundo se redujo al resplandor de las pantallas del terminal. El tablero biométrico era un campo de amarillo. Los niveles de cortisol estaban elevados en todo el personal. Las alteraciones en los ciclos de sueño eran rampantes. Un sistema de 111 activos humanos operando bajo estrés extremo. Solo mi propio ícono permanecía en un verde estable y plácido. Mi estado interno era una variable irrelevante. Mi función era gestionar la crisis. La auditoría de inventario pintaba un panorama sombrío. Teníamos pasta nutricional y cultivos hidropónicos suplementarios para 300 días. Los recicladores de agua funcionaban al 98% de eficiencia, pero aún representaban una pérdida neta. Teníamos 82 días antes de que el racionamiento se volviera crítico. El oxígeno era un circuito cerrado, estable por ahora. La munición era un recurso finito. 144 rondas totales para los conductores
cinéticos, M7. El M7 era una herramienta balística, una pistola de clavos magnéticamente acelerada que disparaba varillas de tungsteno diseñadas para brechas en el casco, no para combate. Un arma cruda pero efectiva contra los títeres, inútil contra la nave que ahora colgaba en órbita sobre nosotros. La nave que había designado como Alfa Hostil estaba ejecutando una simulación, calculando las tolerancias al estrés estructural de la estación para una corrección de curso repentina, cuando una nueva alerta sonó. Era una solicitud de comunicación interna, un mensaje prioritario del Dr. Fernández. Pedía una reunión en persona. Negar la solicitud me marcaría como un tirano y podría sembrar disidencia. Aceptarla era un riesgo calculado, una exposición a su particular marca de contagio emocional. Elegí lo segundo. Un riesgo entendido es un riesgo manejable. Envíalo a mi centro de mando, le mensajé a Rojas. Vendrá solo. 5 minutos después, la puerta se abrió y Fernández entró. El hombre que caminó parecía despellejado hasta la funcionalidad. Toda presencia desaparecida. Solo proceso en forma humana. El fuego de su convicción se había apagado, dejando solo cenizas. Su bata de laboratorio estaba arrugada, su rostro pálido, y sus ojos tenían el brillo desconcentrado de alguien ejecutando una subrutina constante y agotadora de duelo en su propia mente. No habló al principio, solo se paró frente a mi escritorio. No le ofrecí asiento. He analizado los datos, Orson, dijo finalmente. El mimetismo, el momento de la destrucción del Delta. Me equivoqué. No sobre la empatía, sino sobre el contexto. Esperé. Su nueva teoría sería una obra de arte. Una obra maestra de racionalización diseñada para proteger el núcleo de su sistema de creencias. Esto no es una invasión, continuó inclinándose levemente. Es un crisol. Nos han aislado, han cortado nuestra conexión con todo lo que conocemos para ver en qué nos convertimos en el vacío, para forzar una interacción más auténtica, para ver si nuestra empatía sobrevive cuando se elimina la esperanza. Era exactamente lo que esperaba. Estaba replanteando el acto hostil como una prueba benevolente. Tu hipótesis queda registrada, doctor. ¿Tienes un punto? Sí, se enderezó. Y por un momento, un destello de la antigua energía persuasiva regresó. El último transbordador sigue acoplado, el que recuperó al equipo de superficie. Está preparado y con combustible. Necesito llevarlo de vuelta abajo. La irracionalidad absoluta de la solicitud fue impactante. Un análisis de costo-beneficio de su propuesta resultaba en un 100% de probabilidad de pérdida del activo por un 0% de probabilidad de éxito. Tu solicitud es denegada. No lo entiendes, suplicó. Dejaron atrás a uno de los constructos cerca de la zona de aterrizaje. Solo está esperando. Si puedo bajar solo, sin el ruido de los equipos, sin los protocolos de seguridad, si puedo mostrarle que no tenemos miedo, que aún elegimos la conexión, su lógica era un fallo catastrófico, su esperanza, un activo liquidado. Pero mientras hablaba, mi atención se centró en un detalle. Un pequeño movimiento repetitivo. Su pulgar derecho frotaba el costado de su dedo índice. Un gesto circular específico. Un tic nervioso. Tenía los perfiles conductuales de toda la tripulación archivados en el terminal. Ese tic no era suyo. Tecleé una cadena de búsqueda. El sistema cruzó el gesto del video con el archivo de personal. El resultado apareció un segundo después. El tic pertenecía a un hombre llamado Marcos Helguera, el ingeniero principal de comunicaciones del relevo Delta. Un hombre con el que Fernández había hablado quizás 3 veces. Un hombre que ahora era una nube de partículas congeladas a 1000 kilómetros de distancia. El contagio no solo estaba propagando conductas entre los vivos,
Estaba extrayendo de un pozo más profundo. Estaba reproduciendo los fantasmas de los muertos. No solo nos habían observado, nos habían descargado. Miré a Fernández, a sus ojos suplicantes y desesperados, y vi una herramienta siendo utilizada. No era solo un hombre roto aferrándose a una idea fallida. Era un vector. El enemigo estaba usando su esperanza contra nosotros. Encontré el archivo de Fernández en el tablero biométrico. Su icono ya estaba en rojo. Doctor Fernández será escoltado a la enfermería. Será sedado y puesto en cuarentena médica. Su rostro se descompuso. Orson, no puedes. Esta es nuestra única oportunidad. Eres un riesgo de seguridad, doctor, interrumpí. Y a partir de este momento serás considerado un vector hostil potencial. Tu creencia ya no es solo un pasivo. Es un arma apuntando a esta estación. Pasó un instante. Fernández me miró, su expresión floja por la incomprensión. La amenaza no había registrado, solo la finalidad del comando. La puerta del centro de mando se abrió de nuevo. Emiliano Rojas entró, flanqueado por un oficial de seguridad. Fernández los vio, y un temblor recorrió su cuerpo. Un último impulso desesperado de su yo original. Orson, escúchame. Esto no es un problema de seguridad. Es una crisis de fe. Tenemos que mostrarles... Sus palabras se desvanecieron cuando Rojas le puso una mano en el hombro. El contacto no fue violento, pero era un punto final innegable para la conversación. Los hombros de Fernández se hundieron. No resistió cuando lo llevaron hacia la puerta. Al ser escoltado, sus ojos encontraron los míos por última vez. No estaban enojados. Estaban llenos de una lástima profunda e insondable. Me veía como un hombre cometiendo un error terrible, ciego a la salvación que él ofrecía. La puerta se cerró, dejándome solo en el repentino silencio. Acababa de poner en cuarentena al psicólogo principal de la misión, basándome en un tic nervioso prestado. Había declarado a un hombre un vector hostil porque se negaba a rendir su esperanza. La decisión era lógica. Los datos la respaldaban, pero se sentía como desechar un componente crítico de una máquina que no entendía del todo. Mi mano se movió para registrar el informe oficial cuando la puerta sonó de nuevo. El doctor Beltrán estaba en la entrada, su tableta de datos apretada contra el pecho. Su rostro, usualmente pálido, no tenía color alguno. Director, debo objetar formalmente la cuarentena del doctor Fernández. Es una grave violación de la Carta del Consorcio sobre el bienestar de la tripulación. No ha cometido ningún crimen. No está enfermo. Es una variable que no puedo controlar, respondí. Representa un riesgo inaceptable para la seguridad operativa de la estación. ¿El riesgo de qué? ¿De creer demasiado? Beltrán dio un paso adelante, su voz ganando fuerza. Director, fui el experto en ética principal del proyecto Tanager. Sé que ha leído el archivo. Lo había hecho. El incidente Tanager fue un estudio psicológico financiado por corporaciones sobre aislamiento a largo plazo que terminó en desastre. Los protocolos de Beltrán, diseñados para proteger a los sujetos mediante la no intervención, habían creado el ambiente perfecto para que un sociópata carismático torturara psicológicamente a los demás participantes. Beltrán había visto sus propios ideales convertirse en una jaula. El fracaso había definido su carrera. En mi informe final para Tanager, dijo, bajando la voz, escribí que el fallo central no fue el protocolo, fue la decisión de tratar a un ser humano como un sistema predecible. Fue la voluntad de sacrificar el bienestar de una persona por la integridad percibida del experimento. Ese es el error que está cometiendo ahora. Está encerrando a un hombre porque sus datos no encajan en su modelo. Estaba suplicando. Todo su cuerpo era una señal de angustia, pero mis propios sistemas
registraban su argumento como una queja procesal, una solicitud de volver a un modelo operativo fallido. Tu comparación es defectuosa, doctor, dije. El proyecto Tanager estaba contenido. Esto no lo está. El contagio que estoy rastreando es real. Deslicé una mano sobre el terminal, enviando un archivo a la pantalla principal en la pared. Apareció una pantalla dividida. En un lado, el video de Emiliano Rojas gesticulando como Fernández. En el otro, imágenes del Dr. Cruz, cubriéndose la boca en perfecta sincronía con Tatiana Soto. Añadí otro archivo, los datos biométricos, que mostraban la sincronización de los ciclos de sueño entre Beltrán y Soto. Esto no es cuestión de creencia. Es un patrón, un fenómeno transmisible que está erosionando la integridad del mando en esta estación. Es un arma, y la psicología de Fernández lo hace singularmente vulnerable a ella, y por lo tanto, singularmente útil para el enemigo. Mi decisión no es un castigo, es una reasignación necesaria de recursos. Estoy retirando un activo comprometido del teatro operativo. Beltrán miró fijamente la pantalla, vio la prueba, vio sus propios datos biométricos, sus ritmos privados expuestos y enredados con los de otro. Vio los tics nerviosos de los gestos de sus colegas. No tenía contraargumento. Los datos eran absolutos. Bajó lentamente la cabeza. Parecía derrotado, pero cuando volvió a mirar, sus ojos estaban claros. El temblor había desaparecido. Entonces no me deja opción, dijo en voz baja. Como experto en ética de la misión, mi mandato es proteger a la tripulación de fallas morales catastróficas. Y evalúo que su curso actual representa exactamente eso. No puedo detenerlo, director, pero no seré cómplice. Documentaré todo. Y si alguno de nosotros sobrevive, el registro mostrará que este fue el momento en que elegimos convertirnos en los monstruos que temíamos ser. Giró y salió de mi centro de mando, la espalda recta. Había encontrado un nuevo propósito. Ya no era un participante en la misión, era su futuro fiscal. Ahora estaba en juicio, y el único otro testigo era una inteligencia hostil y silenciosa, observando desde la oscuridad. Durante las siguientes horas, mi enfoque fue absoluto. Gestioné la estación como un sistema cerrado, acercándose a un fallo crítico. Optimicé la distribución de energía, apagando módulos enteros para crear un núcleo central fortificado. Rehice las auditorías de inventario, calculando nuestra vida operativa hasta la hora. La tripulación, confinada a sus áreas designadas, se convirtió en puntos de datos abstractos, sus lecturas biométricas, una constante onda nerviosa de estrés elevado. El contagio conductual continuó su propagación. En las transmisiones de seguridad, vi a 2 ingenieros en sectores distintos comenzar a caminar en círculos en sus habitaciones en perfecta sincronía. Lo registré, otra partida en una lista creciente de corrupciones sistémicas. La nave de los herederos, Alpha Hostil, permaneció en órbita alta, una masa muerta en los sensores. No hizo movimientos. No envió señales, simplemente esperó. Su silencio era un arma mucho más efectiva que cualquier amenaza directa. Era un motor de paranoia, obligándonos a imaginar los horrores que planeaba. Mi propio cuerpo era una máquina que llevaba al límite. Omití 2 ciclos de sueño, sustituyendo el descanso con pasta nutricional y estimulantes. Fue durante el tercer día simulado del bloqueo que el patrón cambió. Una alerta sonó en mi terminal. No era una alarma de la estación, era una alerta de proximidad desde la superficie de Shiloh. Toqué el comando, derivando la transmisión del sensor a mi pantalla. Era una transmisión en vivo de una cámara perimetral cerca de la zona de aterrizaje, una de las pocas piezas de hardware externo que había dejado activa. En el centro del cuadro, bañada por la luz ambiental del gigante gaseoso,
En el cielo de Shiloh había una sola pantomima. Era la que Fernández había querido recuperar, la que habían dejado atrás. Había estado parada en ese mismo lugar, inmóvil, durante 72 horas. Un centinela en un puesto abandonado. Mientras observaba, se movió. Levantó uno de sus brazos. No imitaba nada. No había nadie en la superficie a quien copiar. Este era un gesto original. Su mano se abrió, los dedos extendidos, en lo que un humano interpretaría como un saludo, un adiós. Mi propia mano se congeló sobre la interfaz del terminal. Estos eran datos nuevos, un cambio fundamental. La pantomima sostuvo el gesto por un minuto completo. Luego su mano se cerró en un puño. Lentamente levantó su dedo medio. El gesto era universal, obsceno, un símbolo de puro y absoluto desprecio. Era una pieza de la cultura humana tan básica, tan común, que probablemente la habían extraído de una docena de mentes en la estación y estaba dirigido directamente a nosotros. El constructo sostuvo el gesto, una estatua de burla silenciosa. Luego hizo algo más. Levantó su otra mano y señaló, no al cielo, no a la cámara. Señaló al suelo a sus pies. Un zumbido bajo vibró a través del audio de la cámara. El suelo rojizo, alrededor de la pantomima, comenzó a agitarse, como si algo lo removiera desde abajo. El suelo se hinchó, agrietándose. No era un terremoto, era un crecimiento. Se elevó desde el suelo, afilándose hasta una punta, creciendo con la lenta amenaza de algo que no necesitaba apresurarse. Luego otro brotó a su lado y otro. En minutos, toda la zona de aterrizaje, el área que habíamos llamado La Calma, era un bosque de esos picos blancos y severos. No eran solo picos. Ejecuté un algoritmo de reconocimiento de patrones en los datos visuales. El resultado fue inmediato y escalofriante. La ubicación de las espirales no era aleatoria. Formaban un patrón, un mapa estelar, tridimensional, nuestro mapa estelar. En el centro del patrón había una sola espiral más grande que representaba nuestro Sol. Otras espirales representaban estrellas vecinas familiares. Y allí, en el borde del patrón, estaba una representación del gigante gaseoso que orbitaba esta estación. El modelo era una réplica perfecta a 2 escalas de nuestro rincón de la galaxia. La pantomima bajó el brazo, giró su cabeza lisa y miró la espiral más grande en el centro de la exhibición, la que representaba nuestro hogar. La espiral comenzó a disolverse. No se desmoronó ni cayó, simplemente se deshizo, derritiéndose en un charco de sus componentes base y hundiéndose de nuevo en el suelo, dejando un espacio vacío en el corazón de su mapa celestial. El mensaje era claro. Trascendía el lenguaje, la ética y la esperanza. Era una declaración de intención entregada, con la claridad irrefutable de un plan de proyecto. No solo se estaban quedando con la estación, estaban actualizando sus mapas territoriales, y nuestro sistema hogar acababa de ser marcado para eliminación. Por un largo momento, no me moví. Mi mente, una máquina construida para la planificación de contingencia, recorría escenarios a una velocidad que se sentía como quedarse quieto. Todos terminaban en fracaso. No teníamos armas que pudieran desafiar a Alfa hostil. No teníamos forma de advertir a la Tierra. Cada acción disponible para mí era un error de redondeo en su cálculo final. La claridad que me había sostenido durante 3 días comenzó a fracturarse. Una nueva sensación brotó en mi pecho. Una presión caliente y tensa que no había registrado desde el día que vi 42 signos vitales apagarse en un monitor. Era la manifestación física de la impotencia absoluta. Miré mi mano sobre el terminal. Temblaba. No un temblor violento, sino un fino temblor de alta frecuencia. El sistema mostraba signos de estrés. Mi sistema. Apreté la mano en un puño, la presión de mis uñas, clavándose en la palma. Una sensación concreta y bienvenida.
El temblor cesó. El control se reafirmó. Un recuerdo surgió. No un recuerdo estratégico, sino un fragmento de datos de un archivo corrupto que pensé archivado hace mucho. Mi hija Camila a los 7 años. Estábamos en un retiro corporativo, un parque bien cuidado, con un pequeño lago. Había construido una estructura compleja de ramitas y hojas en la orilla, un pequeño y frágil castillo. Un cisne, una criatura de elegante estupidez agresiva, había salido a la orilla y lo desmanteló pieza por pieza, no por malicia, sino por una indiferencia plácida. Simplemente despejaba su camino. Camila no había llorado, solo había observado los labios apretados, los ojos muy abiertos, la furia silenciosa de alguien viendo cómo el significado se deshilacha en tiempo real. El recuerdo era un non sequitur, un pedazo inútil de datos emocionales. Lo borré de mis pensamientos activos. Abrí los esquemas internos de la estación en el terminal. Si la confrontación directa no era una opción viable, entonces la única alternativa era la acción indirecta. Comencé a ejecutar una nueva serie de simulaciones, llevando los sistemas de la estación más allá de sus límites diseñados. ¿Cuál era el estrés máximo que el núcleo de fusión de la estación podía soportar antes de un fallo de contención? ¿Cuál era el radio proyectado de la explosión? ¿Podría Habitat Prime convertirse de una prisión en un arma? Un arma muy pequeña, muy cruda, pero un arma al fin. Los resultados iniciales no eran prometedores. Incluso una detonación completa del núcleo en nuestra órbita actual sería una luciérnaga intentando cegar a una montaña. La descarga de energía sería insignificante contra una nave del tamaño de Alpha Hostil. Un acto costoso e inútil de autodestrucción. Seguí ejecutando los cálculos. Tenía que haber una variable. Me faltaba una forma de aprovechar nuestro único activo restante, esta estación, para un resultado más rentable. Mientras trabajaba, una notificación parpadeó en la esquina de mi pantalla. Era una alerta automatizada de los archivos de personal. El sistema marcaba un archivo de datos corrupto. El archivo era un mensaje de voz personal, un dato no crítico para la misión. El ID del remitente aparecía, Hayes Camila. Era de antes de que el Delta fuera destruido. Un mensaje de mi hija, uno que nunca había abierto. En el triaje de la crisis en desarrollo, mi propia familia había sido considerada un elemento de baja prioridad. No había hablado con ella en 6 meses. Nuestra comunicación era una serie de transferencias de datos fallidas, conversaciones donde sus requisitos emocionales excedían mi capacidad de respuesta. Era el único proyecto de mi vida que era una pérdida completa e irrecuperable. Mi mano se movió, un movimiento independiente del pensamiento consciente. Toqué el archivo. Su voz, distorsionada por el algoritmo de compresión y la vasta distancia que había recorrido, llenó el silencio del centro de mando. Papá, soy yo. Sé que estás ocupado, pero aquí la gente está empezando a hablar de la misión. Dicen que algo salió mal, que has dejado de comunicarte. ¿Es verdad? ¿Estás bien? Hubo una pausa. El sonido de una respiración. Solo envía algo para que lo sepa. El mensaje terminó. El archivo se cerró. 7.000 millones de pasivos abstractos en un planeta marcado para eliminación acababan de recibir un nombre. Un activo. Un único activo invaluable que tenía que proteger. La presión caliente en mi pecho se intensificó. El temblor regresó a mi mano, más fuerte esta vez. Miré la simulación de la detonación del núcleo de la estación. Un gesto fútil de desafío. Miré la transmisión en vivo de Shiloh al mapa estelar obsceno con el agujero donde vivía mi hija. Miré mi mano temblorosa. Era el mismo temblor que había visto en el Dr. Fernández. Un síntoma compartido. El contagio me había encontrado.
El miedo no era mío. Era prestado del pánico de la tripulación, del terror que veía en los ojos de mis subordinados. Eso era una mentira, una explicación analítica conveniente para una verdad simple. El miedo era mío. Por primera vez desde Hyperion lo estaba registrando no como un indicador biológico, sino como una emoción. El observador era finalmente y completamente el sujeto. Cerré los ojos y en la oscuridad detrás de ellos vi la variable faltante, la forma de convertir la estación en arma viable, no haciendo la explosión más grande, sino haciendo al objetivo más vulnerable. Los herederos tenían una debilidad. Era la misma debilidad que había paralizado a mi tripulación. Eran maestros de los sistemas biológicos. Su nave no era una máquina, era una forma de vida. Y toda vida puede infectarse. Shiloh mismo era la clave. Su atmósfera estaba llena de esporas rojizas de la flora resonante. Inofensivas para nosotros, pero una plaga para la electrónica sensible. ¿Qué le harían a una nave que era fundamentalmente una pieza de hardware biológico? Teníamos que llevar esas esporas a la órbita alta. Solo había una forma de hacerlo. Una detonación controlada del núcleo de Habitat Prime, no en órbita, sino en la atmósfera superior de Shiloh. La explosión sería un sistema de entrega, aerosolizando billones de toneladas de polvo planetario y esporas, creando una nube de veneno biológico que envolvería la nave. Fue comprimido, almacenado, relegado a un proceso de fondo no esencial. Mi función fue restaurada. Abrí los esquemas de propulsión de la estación en el terminal. Habitat Prime no estaba diseñada para entrada atmosférica. Era una criatura del vacío, una frágil red de módulos y soportes esqueléticos. Pilotarla sería como intentar volar una catedral. Un solo error de cálculo en la secuencia de ignición destrozaría la estación mucho antes de alcanzar la altitud óptima de detonación. El comando para iniciar tal maniobra no podía ejecutarse solo desde mi terminal. Un impulso de desorbitación requería una autorización de dos partes: mi código de mando y una anulación física desde el núcleo de ingeniería de la estación. Un protocolo de seguridad para evitar que un solo director comprometido convirtiera la estación en un arma cinética. Un protocolo que ahora tenía que eludir. Solo había un hombre con el acceso y el conocimiento para ayudarme. Un hombre cuyo ícono en el tablero biométrico era un amarillo estable y predecible. Simón Cruz, el exobiólogo, un científico, pero un pragmático. Un hombre que seguía datos, no fe. Derivé un enlace de comunicación seguro a su laboratorio en el ala de cuarentena. Dr. Cruz, requiero su asistencia. Su rostro apareció en una pequeña pantalla en mi terminal. Parecía demacrado, pero sus ojos estaban claros. Director, ¿qué necesita? No perdí tiempo con preámbulos. He desarrollado un plan para neutralizar a Alpha Hostil. Requiere pilotar la estación hacia la atmósfera superior de Shiloh e iniciar una detonación completa del núcleo. La expresión de Cruz no cambió, no retrocedió horrorizado, ni discutió la moralidad del acto. Procesó la información. La estación no sobrevivirá a la entrada atmosférica, declaró. Era un simple hecho, no una objeción. Correcto, dije. La supervivencia del activo no es el objetivo. El objetivo es usar la explosión para crear una proliferación de esporas de amplio espectro en órbita alta. Su propia investigación notó el efecto disruptivo de las esporas en la electrónica compleja. Mi hipótesis es que serán catastróficamente efectivas contra la tecnología biológica de la nave heredera. Guardó silencio por 10 segundos completos. Su mente ejecutando los cálculos. Podía ver la lógica conectándose detrás de sus ojos. Es una teoría viable, concedió finalmente. La frecuencia resonante de las esporas
Podría propagarse por sus biosistemas como un bucle de retroalimentación, un EMP a escala planetaria diseñado para su biología. Pero la anulación requiere una secuencia de comandos del ingeniero jefe. El ingeniero jefe está actualmente sedado y confinado a la enfermería, dije. Su efectividad operativa ha sido comprometida por el contagio. Necesito que eluda el bloqueo manual en la consola de ingeniería. Eso está más allá de mi autorización. Requeriría desmantelar la carcasa de seguridad en el conducto de control primario. Sí, dije. Lo estoy autorizando a hacerlo. Considérelo una reasignación necesaria de su conjunto de habilidades. Otro silencio. Este era diferente. Era el espacio en el que un hombre sopesa sus obligaciones profesionales contra una orden que sin duda lo matará a él y a todos los que conoce. ¿Por qué yo, director?, preguntó Cruz en voz baja. Porque es la única otra persona en esta estación que ha aceptado completamente los datos. No ve a los herederos como una prueba espiritual o un dilema ético. Los ve como son, un sistema biológico hostil, y entiende que la única forma de luchar contra un sistema hostil es introducir un error catastrófico. Le estoy pidiendo que me ayude a ejecutar ese error. Miró lejos de la cámara, hacia algo en su laboratorio. Cuando su mirada regresó, el último destello de duda había desaparecido. Necesitaré un conductor cinético y una antorcha de plasma. La carcasa de esa consola está endurecida. Están autorizados, dije. Proceda al núcleo de ingeniería. Lo encontraré allí. Mantenga silencio y calma. Corté la transmisión. El primer paso estaba dado. El siguiente era moverme desde mi centro de mando, mi fortaleza de datos. Desacoplé el terminal y caminé hacia la puerta. La pesada puerta reforzada del sector de ingeniería estaba frente a mí. Coloqué mi palma en el sensor y los cerrojos se desactivaron. Al otro lado de la sala, Simón Cruz estaba arrodillado frente a una consola de control, la que albergaba la anulación física para la propulsión de la estación. Una antorcha de plasma yacía en el piso a su lado, su punta aún brillando en un naranja tenue. Estaba usando un conductor cinético M7, el arma de seguridad como herramienta, usando su pulso magnético para golpear los pernos endurecidos en el panel de acceso de la consola. Cada pulso era un chasquido agudo y percusivo, un sonido de reglas siendo rotas por la fuerza. No levantó la vista cuando entré. Era un hombre con una tarea, su enfoque absoluto. Era el activo perfecto y final para el trabajo. Informe, dije, mi voz cortando el ruido de su trabajo. La carcasa es más resistente de lo que indican los esquemas, dijo Cruz sin detenerse. Los pernos están bloqueados magnéticamente desde adentro. Tengo que cortarlos. Otros 5 minutos. No tenemos 5 minutos, dije, colocando el terminal en una consola cercana. Abrí la transmisión de sensores externos. La enorme forma muerta de la nave heredera colgaba en la negrura, paciente y quieta. Su falta de acción era una acción. Estaban esperando algo. No podíamos dejar que dictaran el cronograma. Cruz se detuvo. Miró el conductor en sus manos, luego al perno medio cortado. La antorcha derretirá el cerrojo, pero arriesga fundir el conducto manual detrás de la placa. Si eso sucede, perdemos el control por completo. Nos convertimos en un palo muerto en órbita. ¿Probabilidad de daño al conducto? Alta, dijo. 70, quizás 80%. Un riesgo inaceptable. Mi plan requería precisión. Un palo muerto era un arma inútil. Mis ojos recorrieron la bahía de ingeniería, conductos, puertos de diagnóstico, y allí montados en el mamparo lejano, una hilera de cilindros rojos. Espuma Aegis, sellador de emergencia, diseñado para tapar brechas catastróficas en el casco, rociando 2 químicos que se mezclaban y endurecían en una resina impenetrable.
Era una herramienta de elección irreversible, pero los cilindros mismos estaban presurizados a un grado extremo. Cruz, dije, un nuevo cálculo formándose, una pieza desesperada y brutal de ingeniería de campo. El conductor. Démelo. Me miró. Luego me pasó la pesada herramienta. Se sentía sólida, real en mis manos. Retroceda, le dije. Detrás del blindaje del reactor principal. Caminé hacia el banco de cilindros de espuma EX. Seleccioné uno. El agente químico dentro estaba diseñado para expandirse exponencialmente. Levanté el conductor cinético y lo apunté a la válvula principal del cilindro. No era un objetivo de precisión. Un cilindro reventado detonaría con la fuerza de una pequeña bomba. Era una solución cruda, un acto de física brutal y simple, una variable explosiva no gestionada. Director, ¿qué está? Cruz comenzó. Esto no es un debate, doctor, dije, mi dedo en el actuador del conductor. Es una reasignación necesaria de recursos. No esperé a que terminara su protesta. Apreté el actuador. El conductor cinético emitió su chasquido agudo y percusivo. La varilla de tungsteno cruzó los 10 metros en una fracción de segundo y perforó la carcasa de la válvula del cilindro. El resultado no fue fuego, sino una concusión física. Un huracán contenido de presión, liberado en un instante. El aire en la bahía de ingeniería se dobló. Un golpe profundo y gutural me lanzó contra un soporte estructural. El terminal se deslizó por el piso. Metralla, fragmentos del cilindro rojo y su montura silbaron por el aire. Me levanté, mis oídos zumbando con un tono agudo. Un fino polvo color ámbar, el agente de resina sin mezclar, cubría cada superficie, llenando el aire con un olor químico seco. Al otro lado de la sala, la consola de control estaba destrozada. La explosión había arrancado la placa blindada de sus bisagras, dejándola colgando de un solo conducto chispeante. El delicado panel de anulación manual detrás de ella estaba expuesto, milagrosamente intacto, pero parpadeando erráticamente. Cruz emergió de detrás del blindaje del reactor. Miró del cilindro destruido a la consola humeante. Funcionó. El plan era una locura, pero funcionó. Un riesgo calculado, dije, recuperando el terminal. Su carcasa estaba marcada, pero la pantalla aún estaba encendida. Ahora danos control. Cruz se apresuró hacia el panel, sacando una herramienta de diagnóstico de su kit. La conectó a un puerto, sus manos moviéndose con la prisa de un cirujano. El conducto principal está sobrecargado. Necesito evitar el protocolo de seguridad. Tomará 1 minuto. Tienes 30 segundos, dije activando los controles de propulsión en el terminal. El trazador de trayectoria de la estación apareció en la pantalla. Un arco limpio desde nuestra órbita actual hasta un punto designado en la atmósfera superior de Shiloh. El plan estaba registrado. Solo necesitaba la autorización de 2 partes. Cruz, bypass activado, dijo, su mano flotando sobre un interruptor físico ahora expuesto en la consola. El tablero está en verde, listo para su secuencia de comandos. Este era el momento final, el punto de decisión sin retorno. Miré la pantalla del terminal, a la línea limpia que representaba el asesinato de 110 personas y la potencial salvación de 7.000 millones. Autorizando en mi marca, dije. 3, 2, 1, marca. Ingresé mi código de mando. Activado, dijo Cruz, y accionó el interruptor. Una vibración profunda y huesuda sacudió toda la estación. Un gemido bajo de metal estresado, como un gigante despertando de un largo sueño, creció hasta convertirse en un rugido ensordecedor. Los propulsores principales se encendieron. El piso bajo mis pies se inclinó cuando Habitat Prime, mi fortaleza, mi prisión, comenzó su descenso final y mortal. El tablero biométrico era un muro sólido de rojo.
110 sistemas humanos registrando la sacudida violenta hacia el olvido. Su pánico era una tormenta silenciosa y frenética de datos que ya no necesitaba gestionar. Cambié a los sensores externos. En el borde de la pantalla había movimiento de alfa hostil. La nave estaba reaccionando. Docenas de pequeñas motas oscuras se desprendieron de su superficie. Sondas del mismo tipo que había destruido nuestro delta. No nos disparaban. Se movían por delante, acelerando, corriendo para posicionarse a lo largo de nuestra trayectoria de descenso. No intentaban destruirnos. Intentaban construir un muro para detenernos antes de que alcanzáramos la atmósfera. La estación gritó a nuestro alrededor. La vibración ya no solo estaba en las placas del piso. Estaba en mis huesos, en el fluido de mis ojos. La cámara externa mostraba las sondas de los herederos, formando una red tosca entre nosotros y el planeta. Su intención era clara. No intentaban obliterarnos, sino frenarnos, desviar nuestra trayectoria lo suficiente como para errar la atmósfera. Una intercepción limpia y eficiente. «Nos están acorralando», dijo Cruz sobre el rugido de los motores. «Nuestros propulsores no tienen poder para maniobras evasivas. Estamos fijos en este curso». Tenía razón. Observé las trayectorias proyectadas en el terminal. Las sondas alcanzarían su punto de intercepción 16 segundos antes de que llegáramos al umbral atmosférico. El margen de nuestro fracaso era delgado como una navaja, pero absoluto. Nos habían superado en cálculo. Mi mano se apretó en el terminal. Todo esto, el plan, el sacrificio, para nada. Había dado de baja cada activo y la columna final aún se negaba a equilibrarse. Vi una última variable desesperada, un único activo sin usar. Miré a Cruz. Su rostro estaba cubierto de sudor. Cruz, el transbordador, el que está acoplado en la Bahía 3. ¿Sigue funcional? Sus ojos se abrieron. Sí, pero no hay tiempo. Nos destrozaríamos antes de salir de las puertas de la bahía. No intento escapar, dije. Estoy creando una distracción. Encontré los sistemas de control de vuelo del transbordador, accedí a los diagnósticos previos al vuelo y anulé los protocolos de seguridad. El transbordador era una nave pequeña y ágil. Programé su computadora de navegación con una sola directiva de mente. Un arco en espiral a máxima potencia directamente hacia el centro de la pared de sondas que se acercaba. No era un arma. Era un pedazo de caos arrojado a un sistema perfecto. He abierto las puertas de la bahía, le dije a Cruz. Necesito que lo lances. No me cuestionó. Solo asintió, sus dedos encontrando la subrutina correcta en la consola de ingeniería. Lanzando. En la cámara externa, el transbordador salió disparado de su bahía como una mota de metal lanzada por el pulgar de un gigante. Giró salvajemente, sus motores brillando, un pedazo de metralla impredecible apuntada al corazón de su defensa. Las sondas herederas reaccionaron al instante. Su formación perfecta se rompió. Varias alteraron su curso, su lógica obligándolas a neutralizar la amenaza errática inmediata. Fue un error de cálculo fatal de su parte. Nos habían evaluado como una amenaza unificada y predecible. No podían contabilizar un acto de pura desesperación sin sentido. Su muro ahora tenía un agujero, un corredor estrecho, pero un corredor al fin. Nuestro trazador de trayectoria en el terminal se actualizó. La intercepción ya no era segura. Ahora era una probabilidad. 50-50. Un volado al borde del mundo. La estación comenzó a sacudirse violentamente. Los primeros jirones de la atmósfera de Shiloh nos arañaban. En la pantalla, el planeta era un vasto lienzo arremolinado de óxido y ocre. Integridad del casco al 40%. Y cayendo, dijo Cruz. Nos estamos desintegrando. La nave gimió. Un sonido largo y profundo, de un mamparo cediendo. Miré la pantalla una última vez, más allá de las advertencias de brechas en el casco y las alertas de proximidad.
Encontré el archivo de audio corrupto. La voz de mi hija. No lo reproduje. Solo miré el nombre del archivo. El único dato que importaba ahora. Es un buen plan, dijo Cruz, su voz sorprendentemente calmada en el caos. Se apoyaba contra la consola. Un hombre que había aceptado la última partida en su propio libro mayor, como arma biológica. Es elegante. No respondí. Observaba los números de altitud desplomarse. Habíamos pasado por el hueco. Las ondas restantes estaban detrás de nosotros. Debajo solo estaba la atmósfera cada vez más densa. El primer golpe real llegó, un impacto físico que me lanzó contra el piso. El chirrido de metal torturado era ensordecedor. El aire se volvió caliente, lleno del olor a polímeros quemándose. La estación era un meteoro, un funeral para 112 almas, un sistema de entrega para una nube de esporas microscópicas. En la pantalla del terminal, un mensaje final apareció, su texto nítido y claro contra el caos de sistemas fallando. Fallo de contención del núcleo inminente. Detonación en 10, NINE 8. No sentí miedo. Solo la fría satisfacción de un balance equilibrado. El proyecto era una pérdida total, pero el activo principal estaba ahora protegido. El costo era aceptable. La cuenta regresiva llegó a 3. Cerré los ojos, y en el último segundo silencioso, antes de que la luz lo consumiera todo, un único pensamiento no buscado, claro y preciso, surgió de los escombros de mi mente. Espero que sepa que estuve bien. 5 años después. Camila Hayes se sentó en un café frente a la sede global del consorcio. El edificio ya no era la torre de cristal pulido que recordaba de las visitas de su infancia. Había sido reforzado, su base un bloque oscuro y sin ventanas de composite, sus niveles superiores erizados de conjuntos de sensores que no figuraban en ningún registro público. La arquitectura de todo el planeta había cambiado. La humanidad había aprendido a mirar hacia arriba y, al hacerlo, había comenzado a construir muros. La historia oficial del evento Shiloh era una obra maestra de doble discurso corporativo. Una trágica e imprevista falla de sistema en Habitat Prime había resultado en el heroico sacrificio de su director, Orson Hayes, y toda su tripulación, evitando que una brecha catastrófica en el reactor desestabilizara el sistema. El contacto alienígena fue clasificado como inconcluso. Había una placa conmemorativa en el vestíbulo con 112 nombres. El de su padre estaba en la parte superior. El consorcio le había enviado una condecoración, una generosa pensión de supervivencia y una única tableta de datos sellada con su archivo de misión, que legalmente tenía prohibido abrir. Estaba en una caja fuerte en su apartamento, una caja negra conteniendo el fantasma de un hombre que apenas conocía. El legado de su padre no era amor, era una transacción. Había hecho un último cálculo brutal, y el mundo había sido el beneficiario. Ella vivía en la columna de ganancias de su último y terrible libro mayor. No había salvado a su hija. Había asegurado el activo principal. El conocimiento se asentó en sus huesos como un frío permanente. Una verdad que había reconstruido de informes censurados, los susurros de ex empleados del consorcio y el simple y condenatorio hecho de que la humanidad aún estuviera aquí, y el silencio de las estrellas que siguió al evento fuera absoluto. El mundo que había salvado era uno embrujado. El terror inicial se había desvanecido en una paranoia global de bajo grado. Había nuevas plataformas de defensa en órbita, su desarrollo acelerado con un cheque en blanco de cada gobierno. Los niños aprendían los nombres de las constelaciones no con asombro, sino con una especie de vigilancia clínica. La esperanza en el universo había sido reemplazada por la gestión de riesgos. Esta era la verdadera herencia viral.
su visión del mundo escrita a lo grande en el rostro de la civilización. La humanidad había sobrevivido su primer encuentro abrazando el cálculo de su enemigo y ahora no recordaba otra forma de pensar. Esa noche, en su pequeño apartamento, Camila sostuvo el único efecto personal que le habían devuelto, una tableta de datos conteniendo una copia de su último mensaje, sin abrir para ella. Nunca lo escuchó. El silencio que lo había precedido toda su vida, y el silencio permanente que lo siguió, era mensaje suficiente. Miró por su ventana al cielo nocturno, a las estrellas enmarcadas por los nuevos y feos siluetas de las redes de defensa orbital. El terror de los herederos se había ido, un misterio que había desaparecido en un destello de luz a millones de kilómetros de distancia. Pero un nuevo temor había tomado su lugar. Era la comprensión de que su padre no había luchado contra el monstruo. Simplemente había demostrado que él era el más eficiente. Había mirado al vacío y visto solo un oponente en una adquisición hostil. Y había iniciado una defensa de tierra quemada para proteger su inversión. Había ganado. Ella era la prueba. Pero su victoria había dejado una cicatriz en el alma del mundo, enseñándole que en el universo silencioso lo único que realmente importa es el último y brutal balance. Y por el resto de su vida tendría que vivir en la inquietante paz que él había comprado, mirando para siempre hacia arriba al silencio que él había hecho.